Saludos tecnoditos, soy José Luis para Capatonic.com y ya estamos con el vídeo 22 dedicado a la programación en MicroPython con el ESP32. Ya hemos tratado en diferentes ocasiones de las pantallas OLED. Hemos realizado todo tipo de proyectos con ellas, como pueden ser mostrar textos en pantalla, gráficos o incluso menús. Pero para facilitar el funcionamiento con las pantallas tenemos diferentes sistemas. Uno de ellos son los clásicos botones o switches, pero también existe un sistema llamado encoder rotativo que nos facilitará de una manera brutal el trabajo con este tipo de pantallas, sobre todo para hacer desplazamientos y selecciones de opciones. Entonces, este vídeo está dedicado a este dispositivo, al encoder rotativo. Pero, ¿qué es un encoder rotativo? El encoder rotativo o codificación rotativo es un componente electrónico o mecánico capaz de monitorear el movimiento y el sentido de giro. Importante decir que puede ser mecánico o bien electrónico. Y eso es una gran diferencia, ya que los mecánicos suelen ser mucho más baratos, pero tienen una serie de problemas como son los rebotes, mientras que los electrónicos, mucho más precisos, suelen carecer de este problema. Es un dispositivo que puede utilizar tanto sensores ópticos o mecánicos, como acabo de decir, para generar pulsos cuando el codificador rotativo gira. La aplicación típica de codificación rotatorio es normalmente como monitor de movimiento. También se puede utilizar para selecciones de menús en pantalla. Generalmente los encoders incrementales se suelen utilizar acoplados a diferentes sistemas de movimiento para controlar de forma eficiente cuánto gira ese dispositivo. Pero también en su versión más básica, que es la que traemos ahora aquí al canal, es un encoder rotativo mecánico de bajo coste y que su utilización normal suele ser con pantallas. El encoder rotativo tiene dos salidas para que se pueda distinguir entre la rotación negativa o positiva, y también tiene un solo botón para hacer de interruptor. Es decir, mediante dos salidas vamos a saber si gira a derechas, si gira a izquierdas y cuánto tiempo está girando. Bien, pero entonces, ¿cómo funciona un encoder rotativo? Los encoders rotativos convierten estos desplazamientos mecánicos de los que habíamos hablado en señales eléctricas que pueden enviarse a un microcontrolador para su interpretación. Según las salidas eléctricas del codificador, se pueden derivar la dirección de rotación, la posición angular y la velocidad de rotación. Uno de los dispositivos más clásicos que se suelen utilizar con microcontroladores es el denominado HW040. Debido a que se ha popularizado de forma enorme, sus precios son muy asequibles y se pueden comprar un encoder rotativo más su correspondiente perilla o la tapita esta que va montada sobre el dispositivo para ayudar a su giro por aproximadamente €1, gastos de envío aparte. Aquí podéis ver a la izquierda lo que sería el encoder rotativo que os estoy hablando, que se suele vender de esta forma, y a la derecha tenéis su esquema de cómo sería. Como podéis ver, tiene dos resistencias de 10K a pull-up para garantizar el positivo y evitar falsas medidas. Y también contamos con su correspondiente alimentación positiva y negativa y una salida de interruptor también llamada SW. Entonces, contamos con 5 pines únicamente: positivo, negativo, CLK, que sería un pulso, DT, que sería el segundo pulso, y SW, que sería el pulsador. Básicamente, esto es el funcionamiento del encoder rotativo. Y ahora vamos a hablar del principio de funcionamiento. El encoder cuenta con dos salidas desfasadas 90 grados, gracias a las cuales
se puede saber en qué dirección está girando de forma fácil y sencilla. Vamos a ver una gráfica. Aquí tenemos la gráfica. Tenemos las dos líneas que, como veis, están desfasadas 90 grados. Cuando la línea de t cae a 0, es decir, pasa de 1 a 0, si la línea CLK está a 0, fijaros, aquí cae, veamos arriba, está a 0, gira en dirección horaria, en sentido horario. Por contra, si cuando cae dt, aquí lo vemos, tenemos CLK a 1, el sentido de giro es antihorario. Sencillo, cuando dt cae, si CLK está a 0, sentido horario, si está a 1, sentido antihorario. Por contra, si lo hacemos al revés y tomamos la subida de dt, es decir, cuando pasamos de 0 a 1, si cuando pasamos de 0 a 1 CLK está a 1, giramos en sentido horario, y si está a 0, giramos en sentido antihorario. Como podéis ver, es un sistema muy fácil de entender y también de implementar. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que si el encoder que estamos usando es de tipo mecánico, suelen tener un problema con los rebotes, es decir, los pulsos no son limpios. Una vez que hacemos el movimiento de giro, no tendremos una única señal, sino que tendremos una señal y una serie de rebotes. Hay que tener cuidado con eso y en la programación eliminar estos posibles rebotes. Y por último, aquí en pantalla os muestro un pequeño código en Python. No voy a profundizar ahora aquí porque os lo voy a explicar mucho mejor desde el Tony y ya mostrándoos lo que sería el montaje en sí. Aquí podéis ver un montaje típico con un encoder rotativo en el que tenemos los 5 pines, los 2 pines de alimentación, los 2 de señal y uno para el switch. En este caso vamos a utilizar un SP32C3 Super Mini, que como sabéis últimamente me está gustando mucho trabajar con él, ya que es una placa extremadamente pequeña y me está dando muy buenos resultados. Entonces abrimos el Tony y os enseño el programa. Bueno, aquí tenéis el primer programa que os voy a enseñar, que es el programa más básico. Os lo voy a explicar como siempre, línea a línea. Importamos Machine para tener control sobre los pines. También importamos Sleep de Time para tener un pequeño control de temporización. Definimos los 3 pines, DT en el pin 2, CLK en el pin 1 y Switch SW en el pin 3. Los 2 primeros, como os enseñé antes, que ya contaban con una resistencia pull-up, no le ponemos la pull-up en el propio micro porque ya la tiene y los creamos así. Pero por contra, el switch sí le activamos el pull-up, ya que en su esquema no la trae implementada dentro del circuito. Y ya posteriormente creamos 2 variables, una que se va a llamar valor anterior y otra que se va a llamar switch presionado. Un while through para que se repita constantemente y dentro del while through verificamos si el valor anterior es igual al valor de dt leído. Si son diferentes, es decir, ha cambiado el estado, verificamos si dt está a 0. Si es así, verificamos CLK, que está a 0. Imprimimos que está girando en sentido horario y hacemos una pequeña temporización de 2 décimas. Lo que va a hacer es que si CLK no está al valor 0, es decir, está a valor 1, lo que imprimimos es que está girando en sentido antihorario, volvemos a hacer una temporización de 0,2 segundos. Y sea una opción o la otra, una vez que hayamos salido del bucle, vamos a decir que el valor anterior es igual a dt value. ¿Para qué? Para que no vuelva a repetirse el bucle hasta que vuelva a cambiar
el flanco de DT. A continuación verificamos si value es igual a false, si es a false quiere decir que está presionado, y hacemos un AND con switch presionado. ¿Para qué? Para que esto no se repita hasta que hayamos soltado el botón. Entonces, si es false, le decimos que el botón ha sido presionado y decimos que switch es true. ¿Para qué? Para que, como digo, no se repita hasta que soltemos el botón. Por contra, si switch es true, es decir, no está presionado, le decimos de nuevo que switch es falso. De esta forma, volvemos a cambiar el valor para que vuelva a pasar por aquí una vez que hayamos pulsado de nuevo el botón. Fácil, ¿no? Pues toca la hora de probar este código. Le doy tensión al ESP32. Lo voy a resetear porque a veces me da problema en su conexión. Vale, lo he reseteado, ahora le doy a stop y como veis ya me engancho perfectamente. Cuando al darle tensión la primera vez al ESP32 os dé problemas, hacéis un reset y generalmente vuelve a funcionar. Y ya con la misma le decimos que se ejecute el código. Bien, no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque no le hemos dicho que haga nada hasta que movamos el sistema rotativo. Entonces voy a mover el encoder rotativo en sentido horario. Veis que lo va marcando. Ese marco antihorario es porque yo le he dado para atrás para coger carrerilla. Si solo giro hacia adelante no lo va a dar nunca, pero si doy un pasito hacia atrás, pues ya me lo detecta. Le voy a girar en antihorario. Veis que a veces falla, eso es porque rebota. Y vamos a pulsar el switch. Bien, aunque vosotros no os estáis dando cuenta, porque no tenéis la precisión que tengo yo a la hora de pulsar este encoder rotativo, este programa tiene dos fallos. El primer fallo, lo voy a volver a apagar y encender. Fijaros que una vez que lo ejecuto, me está diciendo que está girando en sentido horario. ¿Por qué? Porque la primera vez que compruebe esto, le va a decir que es diferente y va a ejecutar esto. Entonces va a verificar las señales y va a decir que está girando en sentido horario. Por supuesto, esto es un error. Y también, si os fijáis, cuando le doy a izquierda, tengo que darle dos saltitos para que me salga. Y a veces sale que está girando en sentido contrario. ¿Por qué pasa eso? Porque, si os fijáis en la gráfica que os enseñé antes, solo estamos comprobando cuando pasa de 0 a 1 la señal de DT, pero cuando pasa de 0 a 1 no lo hacemos. Por eso tengo un segundo código que, si queréis, podéis intentar vosotros mejorar este código con lo que acabo de decir, es decir, que no me salga sentido horario en el momento que le das tensión, que verifique siempre el franco de subida y de bajada para que no haya que darlo dos veces para que gire un salto y que no me dé estos problemillas cuando le doy en sentido contrario. Bien, ese segundo código es el que vais a ver aquí ahora. Básicamente el principio es lo mismo con una sola diferencia. Y es que antes de empezar el while igualo el valor anterior al DT_value. ¿Para qué? Para que no me salte la primera vez que se da tensión, no me haga esto independientemente de que no se haya tocado el botón del encoder rotativo.
Poniendo esto, eliminamos ese problema. Y luego, aparte de verificar cuando la señal de DT pasa de 1 a 0, también tenemos que verificar cuando pasa de 0 a 1. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues, en vez de preguntarle, como hacíamos antes, si DT es false, le preguntamos si DT value es true. Si es true y pasa a false, es cuando detectamos las dos partes. Una cuando pasa de true a false y otra cuando pasa de false a true. De esta forma controlaremos las dos partes. Este programa os lo muestro completamente, pero no lo voy a explicar, ya que pretendo que vosotros seáis capaces de entender lo que yo estoy realizando. Si no lo entendéis, pues no hay ningún problema. Para eso tenemos el foro y allí en el foro me indicáis cuáles son vuestros problemas. Pero por supuesto, no voy a deciros que hago este código y no lo voy a probar. Por lo cual, ahora lo que vamos a hacer es verificar este código a ver si cumple los requisitos que yo os he indicado. Le voy a limpiar la pantalla y con la misma le doy a play. Veis que se ha arrancado el programa y no me indica ningún sentido de giro, porque no se ha producido ningún movimiento del encoder rotativo. Es decir, el primer problema que teníamos ha sido corregido con la sentencia esta que os indiqué. Bien, y ahora vamos a verificar el funcionamiento. Un salto, una impresión, un salto, una impresión, un salto, una impresión. Ahora hacia el otro lado. Un salto, una impresión, un salto, una impresión, un salto, una impresión. Como podéis ver, el programa funciona perfectamente. Vamos a pulsar el botón, que creo que antes se me olvidó, darle. Como tiene una temporización muy pequeña, si lo aguantáis, va a salir muchas veces el switch presionado. Pero eso lo podéis verificar o cambiar poniendo aquí una pequeña temporización del tiempo que consideréis oportuno. Fijaros, voy girando, voy girando, voy girando, voy girando toda la pastilla. Algunas veces sale antihorario, ¿por qué? Porque cuando agarro la perilla para darle más rápido, pues echo un poquito hacia atrás, ¿ves? Y ahora vamos a dar en sentido al revés. Si lo hacéis completo y no hacéis el movimiento que os digo yo, como veis, no sale en ningún lado. El programa ha mejorado sensiblemente. Ahora también me gustaría hacer un pequeño inciso. Fijaros que muchas veces nosotros hacemos este código y ponemos un sleep aquí. Este sleep sería una temporización para dejarle tiempo al encoder a saltar de pulso y que no interprete dos pulsos cuando solo se realiza uno. Generalmente una temporización de 50-100 milisegundos es suficiente. Pero fijaros que aquí nosotros también hemos colocado un sprint que nos está diciendo en pantalla sentido horario o antihorario. La velocidad del puerto serie, por muy rápido que vaya, suele ser bastante lenta. Con lo cual, si nosotros eliminamos en el programa definitivo este sprint, porque no lo vamos a necesitar, sí tendríamos que poner las temporizaciones. Pero si nosotros tenemos un código que nos va a mostrar siempre por el puerto serial una serie de mensajes de depuración, ya con el programa terminado, como digo, pues podemos eliminar perfectamente los sleep, porque el print ya va a generar un delay que va a hacer que el encoder rotativo no se pise unos pulsos sobre otros. Bueno, pues yo creo que con este vídeo, tanto la pequeña explicación que os di de cómo funciona físicamente un encoder rotativo, como lo de los software, como de los dos programas que os acabo de mostrar, creo que es suficiente para que comprendáis cómo trabaja este tipo de dispositivos y cómo implementarlos dentro de la programación de MicroPython. Si tienes alguna duda, la puedes dejar en comentarios y intentaré responderla. Y por este vídeo nada más. Como digo siempre, si este vídeo te ha gustado, un like será bienvenido.
Eso hará que la comunidad siga creciendo y cuantos más seamos, más posibilidades tenemos de aprender. Os recuerdo también que contamos con un Patreon, donde por una pequeña asignación mensual nos puedes ayudar a seguir comprando material para hacer vídeos como este. Y ya por este vídeo nada más, se despide de todos vosotros José Luis, hasta los siguientes vídeos. Un saludo, tecnoadictos. Y como siempre, los códigos los tenéis disponibles para descargar en el Patreon. Y todos aquellos que no tengáis Patreon vais a tener que copiar el código que muestro en la pantalla y generaros vosotros vuestro código fuente.